Ya estamos aquí, buenas noches. Hoy 22 de febrero se ha celebrado la fiesta de la cecina en el barrio de San Pedro de la Fuente. Atrae cada año a cientos de personas para probar la tradicional cecina que se prepara de una forma diferente a la del embutido habitual. Les contaremos que la próxima semana comenzará a repartirse la tarjeta para poder usar el contenedor marrón, el destinado a recoger residuos orgánicos. Este quinto container ya se ha comenzado a implantar en algunos puntos de la capital burgalesa, potenciando que esta materia orgánica vuelva a la tierra y se pueda utilizar pues en suelos agrícolas, en suelos, en jardines y que bueno, pues fomentando esa reducción de consumos como puede ser de agua o de fertilizantes. En el tercer trimestre de este año comenzará la construcción de un parque solar en La Bureba. La empresa Solaria prevé crear 2.400 empleos. Los paneles estarán repartidos por 17 municipios. Un proyecto que podría llegar a abastecer de energía a toda la provincia. Creo que va a ser un proyecto muy dinamizador en la comarca de La Bureba. Estimamos una creación de empleo, de nuevo empleo durante la construcción de hasta 2.400 empleos con una media mensual de en torno a los 760 trabajadores. Y nos acompaña en nuestra mesa de actualidad Juan Carlos Aparicio. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, encantado hoy. Y eso voy a coincidir ya de antemano con Octavio del 2 a 5 del Real Madrid. Muy bien, pues gracias por hacer mi trabajo. Octavio Ganado, buenas noches. Yo encantado por lo del Madrid y por la cecina, que estaba, como siempre, riquísima. Así que has estado entonces, ¿no? Sí, he estado... ya, digámoslo así, tenía enchufe, había reservado a uno de los que la fabrican, que es mi carnicero, unos cuantos centenares de gramos de cecina, pero la verdad es que la de la carpa estaba tan buena como siempre. Pues qué suerte, porque le han invitado, a mí no. ¿A ti no te invitan? Siento que es alcalde encima. No, pero a mí tampoco, yo voy como un ciudadano de a pie. Vamos. Ah, vale, o sea que no ha sido una invitación oficial. No, por Dios. Oye, además tenía... Yo esas, cuando me llegan las suelo dejar apartadas. La gracia, digamos, semántica o la gracia tal que de ser miércoles de ceniza y de cecina. Sí, es cierto. Me ha parecido entenderte, Octavio, que cuando te llegan invitaciones oficiales las apartas. Vamos, voy a las de la universidad. A las de las administraciones públicas, pues voy a las que me interesan de verdad, pero a las que no me interesan las dejo de lado, ¿no? Por ejemplo, pues, tuve la ocasión de estar hace 10 días en la institución Fernán González, donde una compañera mía, Carmen Oveja, presentó un excelente libro sobre los huérfanos en Burgos, de los siglos XVII a lo que es la Edad Moderna, ¿no? De 1492 a 1812, y la verdad es que me quedé maravillado con el magnífico trabajo, pero bueno, cuando me invitan a cosas, digámoslo así, de inauguramos no sé qué y tal, pues yo es que conseguí que mientras estuve en la Seguridad Social no hubiera ninguna placa con mi nombre y me mantengo en esa posición. Juan Carlos sí que es más de asistir, ¿verdad?, a eventos. Bueno, cuando me invitan y lo que se percibe sobre todo es un gesto de cariño, ¿por qué no corresponder? Pero también tengo otra regla, si no me invitan no voy. Hombre, eso le faltaba. Pero no a todo el mundo lo practica. No, y hay gente que no le invitan, que hace todo lo posible para que se sepa que no lo han invitado. Yo me cuesta creer que la invitación sea un gesto de cariño, porque invitan a mucha gente y lo que quieren más bien es sentirse arropados, ¿no? A ver, yo a los actos del partido voy, pero esos no voy como invitado, voy como, digámoslo así, como miembro del atrezo, ¿no? Bueno, pues precisamente hemos empezado hablando de la cecina, pues vamos a ver lo que se cocía, nunca mejor dicho, en el barrio de San Pedro de la Fuente, que ha revivido hoy una de sus tradiciones pues más arraigadas, esta fiesta de la cecina. Y ha sido una celebración muy especial porque hacía 2 años que no podían realizarla y porque acababan de pedir que la fiesta sea reconocida de interés turístico regional. La cecina es lo mejor que puedes probar, es la cecina. Y encima elaborado por manos expertas, que son las señoras que llevan toda la vida haciéndolo, bien cocido, lleva cocido 2 días, se ha dejado en reposo y tal, para que esté buenísimo. Buena, está muy rica, sí. No he probado todavía, no lo he probado, de verdad, un poquito chorizo, pero buenísimo. Vamos a comerlo, a ver qué tal sabe.
La festividad de la Cátedra de San Pedro ha coincidido hoy con el miércoles de ceniza, por lo que la misa se traslada al sábado. Sí se ha mantenido el acto de entrega de las cátedras que cada año reconocen a personas o instituciones que se han distinguido por su entrega y trabajo por el barrio. Este año han recaído en APACE, que trabaja con personas con parálisis cerebral, y la Cofradía de las Ánimas de San Pedro de la Fuente. Vamos ahora con un asunto que ayer ya adelantamos en la mesa de actualidad, lo que pasa es que lo hicimos al final y no nos dio mucho tiempo de desarrollarlo. Hablamos de la inestabilidad laboral y los contratos temporales hacen que sea muy difícil irse de casa. Solamente el 14% de los jóvenes consigue emanciparse y con una edad media que supera los 29 años. Según el Observatorio de la Juventud de Castilla y León, nuestra comunidad se sitúa a la cola, solamente por delante de Extremadura, Ceuta y Melilla. Disminuyen los jóvenes que pueden abandonar el núcleo parental y aumentan los que se van de la comunidad para buscar oportunidades fuera. Marta ya no vive con sus padres. Comparto piso con 2 personas más que pues me puse en contacto con ellas por redes sociales, o sea, no las conocía de nada. Y Juan, tras años fuera de casa, tuvo que dar un paso atrás. Volver a dar explicaciones, no hacer en cierto modo lo que tú quieras porque sabes que va a haber preguntas después, que tampoco es nada malo, pero bueno, es como retroceder un poco en el tiempo. La precariedad laboral y la constante subida de precios hacen que vivir solo siga siendo una asignatura pendiente, porque si hacemos cuentas... Un estudio de media te puede costar, no sé, 500, 600 euros. Y a final de mes necesitan un apoyo extra. Yo no conozco ni de mi grupo de amigos, ni nadie así de mi círculo cercano que pueda permitirse vivir sola ahora mismo. El tiempo corre y las comparaciones con la generación de sus padres llegan. Mis padres con tantos años ya a esta edad tenían tal, o te comparas con otras personas de la misma edad y yo creo que pesa. La paciencia se agota. Aunque seas estudiante, tampoco tenemos por qué estar encerrados en una caja de zapatos. Pues es que es muy complicado mantenerte, llevar una vida digna. Pero esperan que a corto o medio plazo la situación mejore y puedan abandonar el nido definitivamente. Pues ya han visto, en el mejor de los casos, Octavio, Juan Carlos, el que puede emanciparse lo hace a partir de los 29-30 años. Hace ya mucho tiempo, no es de ahora el problema. España está en la cola de máxima edad o de mayor edad para emanciparse a los jóvenes. Cuando uno se compara con países, sobre todo centroeuropeos y países escandinavos, hay que reconocer que estamos muy rezagados. Y por una parte alguien dirá que es por el especial sentido de la familia, básicamente porque no tienen ese horizonte de estabilidad y de continuidad en los ingresos que les permitiría salir de casa. Porque evidentemente todos hemos sido jóvenes y todos hemos querido muchísimo a nuestros padres, creo, y todos hemos querido también tener mayor privacidad, mayor autonomía y mayor capacidad de desarrollar nuestra propia vida. Octavio, ¿a qué lo achacas esto? Bueno, yo empezaría por decir que yo conozco ese estudio y no me parece que esté demasiado bien hecho, ¿eh? Lo digo porque el problema de lo que dicen de que la gente que se va afuera, dicen, no hay más gente aquí que se va afuera, no es que haya más gente, es que el estudio no está suficientemente bien hecho como para detectar esa cuestión. Porque es verdad que los jóvenes lo tienen mucho peor que sus padres y que sus abuelos. También es verdad que en estos momentos hay una cultura juvenil de retrasar el compromiso. La gente se casa más tarde, tiene los hijos más tarde, y en ese sentido hay un intento de prolongar la juventud. Y prolongar la juventud, entendiendo la juventud como una parte de la vida, una etapa de la vida en la que no se tienen responsabilidades. Y dicho esto, bueno, pues yo creo que se están adoptando muchas medidas que favorecerían la emancipación juvenil, si sube el salario mínimo, si bajan los gastos de transporte, si hay subvenciones para las personas especialmente vulnerables, etcétera, todo eso vale, o se aumentan las becas para los universitarios. El problema también es esencialmente la ausencia de política de vivienda en España. Y lo de Castilla y León ya es de nota, porque Castilla y León la política de vivienda ni está ni se le espera, y en ese sentido pues el hecho de que no exista una política de vivienda al alquiler y no exista una política de viviendas sociales hace que realmente la gente se lo plantee. Brevemente, Juan Carlos, que tengo un invitado esperando. A mí no me gustaría que se entienda que este es un problema específico de Castilla y León.
Estamos ante un problema nacional, las estadísticas pueden ser más fiables o menos fiables que las de este estudio, pero es histórico que España tiene una tasa de abandono del hogar familiar o de emancipación más alta que la mayor parte de los países europeos desde hace mucho tiempo. Bien, pues vamos a seguir hablando de jóvenes porque, ¿se acuerdan? Uno de los máximos deseos al cumplir los 18 años pues será sacarse el carnet de conducir, pero eso está cambiando. En la actualidad, un 68% de los nuevos conductores obtienen la licencia entre los 18 y 29 años, un 20% menos que el año 2000. Analizamos estos datos con todo un experto en movilidad y en autoescuelas, Julián Los Santos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece este dato? ¿Lo conocías ya? Bueno, evidentemente sí, porque lo sufrimos desde el punto de vista empresarial, ¿no? Pero bueno, las causas son muy variadas, ¿no? Pero principalmente estabais hablando un poco de la situación económica de los jóvenes. Hay que pensar que estamos con un 40% de paro juvenil. ¿Cómo haces que los jóvenes ni siquiera se planteen sacarse el permiso de conducir? Estamos teniendo, curiosamente, más padres matriculando a los hijos que los hijos pidiéndole a los padres que les matriculen. Es una cosa un tanto curiosa que no pasaba antes. Antes era una seña de identidad. El sacarse el permiso de conducir era como un logro que habías conseguido, algo muy importante, y ahora pues los jóvenes pasan absolutamente de eso por muchas razones, ¿no? Porque también es verdad que en los temas de movilidad hay muchísimas incertidumbres y muy poquitas certezas, y los jóvenes pues tienen una visión de lo que es la movilidad totalmente contraria a lo que la hemos tenido nosotros, y creo, a pesar de que no vaya bien para mi negocio, que con un criterio bastante justo y bastante lógico. Pero esto entonces, Julián, nos está avisando de un cambio de tendencia a medio plazo que nos contempla otro escenario totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo entiendo, primero hay causas tecnológicas que hacen que los jóvenes tengan que moverse menos de lo que nos teníamos que mover nosotros. Hoy nadie sale a comprar, o muy pocos jóvenes salen a comprar. Compran desde las aplicaciones móviles. Si tienen que ir a comprar una pizza, la llaman y se la traen a casa. Es decir, la movilidad está cambiando, las necesidades de movilidad están cambiando de una forma alarmante. Esto, sobre todo, lo que entiendo yo es que la movilidad en las ciudades tiene que generar, y está generando un cambio, pues tenemos ejemplos que nos pueden servir de ayuda. Por ejemplo, en Países Bajos, estamos hablando de Ámsterdam o de Copenhague, donde la movilidad es casi absolutamente en bicicleta dentro de las ciudades. Esto es algo que tendríamos que copiar, que podemos copiar y que debemos copiar. Y esto en la gente joven ha llegado a concienciar. Es decir, los jóvenes tienen una visión de la movilidad que no teníamos nosotros y que no tenemos nosotros. Apoyada en aspectos de ecología, en aspectos de convivencia urbana, cosa que requiere de cambios en infraestructuras y de otro tipo de cosas. Pero desde luego el cambio ha llegado para no dar marcha atrás, sino todo lo contrario. Esto que estamos viendo ahora es la punta del iceberg, porque los chavales no tienen ilusión por sacarse el permiso de conducir, no es una seña de identidad para ellos. Antes nosotros alardeábamos de que ya teníamos el carnet de conducir, ahora ellos justo alardean de no tener necesidad de tener el carnet de conducir, ni de siquiera utilizarlo ni para trabajar ni para desplazarse. Es el cambio que es importante. Conclusión, se venderán menos vehículos y se fomentará más el transporte público. Yo apostaría por eso, y ojalá fuese así, ¿no? Porque, a ver, todas las incertidumbres que hay en materia de movilidad, sobre todo con los automóviles, tal como los conocemos, ¿no? Coches que dependen de la gasolina, del gasoil. Estamos viendo la presión que tenemos de todo tipo a nivel de que en muy poquitos años la movilidad va a ser eléctrica, que ya veremos, porque está muy bien decirlo, pero luego hay que ponerlo en práctica y no sé si vamos a ser capaces de hacerlo en los plazos que nos dicen. Pero si no es electricidad, será hidrógeno, si no será otro tipo de movilidad diferente. Y efectivamente ese cambio que tiene muchísimas incertidumbres que hacen que las personas jóvenes ni se lo planteen.
¿qué me voy a comprar ahora? ¿Un coche con lo que cuesta adquirirlo, mantenerlo y que va en contra, además, de cuál es mi visión de lo que es la movilidad? Pues no lo hacen. Y eso supone que tampoco se planteen obtener el permiso de conducir, porque no lo ven necesario. Eso es lo que estamos viviendo. Aguántame un segundo ahí, por favor, Julián, porque quiero saber la opinión de mis colaboradores e introducir, Octavio, otro asunto que es importante. De cara a un puesto de trabajo, no deja de ser un plus tener el carnet de conducir en muchas profesiones. De eso no nos podemos olvidar. Sí, pero cada vez menos. Yo coincido absolutamente con lo que ha manifestado el invitado. A mí me parece que el coche se va haciendo antipático y sobre todo que le rodean una serie de nubes muy oscuras, ¿no? Porque ahora sabemos ya que se ha puesto una fecha de entrada para que los coches que trabajan con combustibles fósiles no puedan penetrar en las ciudades. Pero lo que estamos viendo, y me acuerdo que cuando yo empecé a dar clases en el instituto nadie iba en bici. Y el último año que estuve dando clases, pues el 30% de los profesores y muchos alumnos iban en bici. Con lo cual, el coche se va haciendo poco a poco antipático, ya digo, la gente no ve la necesidad de ir en coche. He visto en el programa que vamos a hablar de la semana de 4 horas, es que a la gente le cuesta cada vez más moverse en vehículo por la ciudad, y en ese sentido la gente quiere andar, pasear, andar en bici, digámoslo así, moverse haciendo deporte, y luego, bueno, el coche como elemento, instrumento de ostentación. Tengo un coche, fíjate qué cochazo tengo, fíjate, un deportivo, una hija y tal. Bueno, pues esto pasó a la historia, ¿no? O sea, ahora un chaval va con un coche enorme y le dicen, pero ¿a dónde vas tú? O sea, quiero decir, no, ha perdido absolutamente la modernidad. Sí, yo recuerdo que en los años de mayor generación de empleo, situémoslo en torno al 2000, era curioso observar cómo viajaban en paralelo la curva de creación de empleo y la curva de venta de vehículos. Porque había para muchos jóvenes, era, tengo curro, quiero coche. Evidentemente el coche ahora se está volviendo un elemento, como bien ha dicho Octavio, que se está haciendo antipático o le están haciendo antipático, porque yo no veo la causa. Todos son expresiones de ecologismo muy bien intencionadas, pero que a veces conviene valorar que junto a la ganancia ecológica, España es uno de los principales países productores de vehículos y, por ejemplo, esta ciudad y esta provincia tiene una enorme dependencia de lo que son los vehículos convencionales. Segundo, hombre, el coche también para los jóvenes era un elemento de emancipación. Te daba autonomía y libertad. Podías viajar sin tener que pedirle el coche al padre, sin tener que tener transporte público. Y tenía incluso otras funciones, y estoy seguro que muchos de los oyentes y espectadores se acordarán de una canción relacionada con un clásico, el Sin Camil. Julián, ¿estarás de acuerdo, no, con estas palabras? Sí, absolutamente. De todas formas, si observamos, que es una cosa muy fácil de observar, ¿no? Tú viajas por la ciudad en bicicleta o andando y ves los coches, la ocupación por vehículo dentro de los cascos urbanos es de una persona en la mayoría de los casos. El 90% de los vehículos están ocupados por una persona. ¿Qué rentabilidad económica? Es imposible mantener eso. Un coche, 3.000 centímetros cúbicos, un coche tremendo para ir una persona solo de un sitio a otro, no tiene sentido. Lo tenemos que cambiar, queramos o no. Sí que es verdad, Juan Carlos decía una cosa que a mí me preocupa mucho, que nuestra estructura empresarial en Burgos y nuestra dependencia de la industria del automóvil es enorme y que puede y va a tener consecuencias seguro si no nos ponemos las pilas y nos enfrentamos a los cambios en movilidad que va a haber para estar situados en el mercado, que lo debemos hacer, es obligatorio, pero ponernos una venda en los ojos no podemos hacer. O sea, el coche tal como lo conocemos tiene los días contados. Lo que decía de las vías urbanas. Y luego hay otro cambio importante, y es el movimiento demográfico que está produciendo que los jóvenes, ¿dónde van? Se van a las ciudades. Dentro de las ciudades tienen menos necesidad de movilidad porque tienen transporte público, se tienen que mover menos, con lo cual tenemos que aceptar lo que está pasando y enfrentarnos a ello con dignidad. Pues nos quedamos con esa última frase. Julián Los Santos, muchísimas gracias por haber estado en Noticias 8 de Noche. Hasta luego. Gracias.
Pues sí, ahora vamos a uno de los temas que tú has anunciado, Octavio, porque la semana laboral de 4 días triunfa en Reino Unido. Y es que varias empresas han experimentado durante 6 meses esta nueva jornada laboral. Y las conclusiones son tan positivas que incluso han prorrogado el esquema de trabajo o de hecho ya lo han adoptado de modo definitivo en su día a día. Se redujeron el 20% de las horas de trabajo de unos 2.900 empleados y sin bajar los salarios. Juan Carlos. Bueno, yo estoy convencido de que todo lo que sea la mejora de la productividad ayuda. Ayuda a la economía, ayuda a la calidad de vida de los trabajadores, ayuda al resultado de las empresas, me parece perfecto. Pero no todas las empresas ni todos los sectores, estoy seguro, pueden admitir un cambio de esta naturaleza. Sobre todo los que son trabajos seriados con una capacidad tasada de producción, lo cual evidentemente pues habrá sectores en los que esto sea una auténtica bendición. Ya se ha visto con el teletrabajo que hay sectores que han mantenido perfectamente su actividad, que lo han integrado y que han dado un paso adelante, mejorando esa productividad, esa calidad de vida, pero también hemos visto sectores en los que resulta prácticamente imposible su aplicación. Pues incluye este estudio sectores de hostelería y construcción, ¿eh? Me parece muy bien que se incluyan. También me gustaría saber, en alguno de los casos, si han conseguido la simpatía y sintonía de los clientes, porque claro, si en un barrio, en una zona, todos están dispuestos a que no haya ninguna cafetería abierta a partir de las 10 de la noche, o que abra después de antes de las 10 de la mañana, me parecerá perfecto. Supongo que se han hecho experiencias a escala, pero tampoco soy capaz de comparar las costumbres británicas con las costumbres españolas. Quizás sería por bueno, cuestión de preguntar hábitos, ¿no? ¿Por qué los ingleses vienen a España y no se quedan en Inglaterra? Porque a las 5 de la tarde están en casa ya metidos, eso es cierto. Bueno, yo para empezar diría que lo que no podemos hacer es pensar que todo el esquema empresarial, todo el elenco empresarial español, que todo el elenco empresarial europeo es como el español. Aquí tenemos un problema que es la microempresa. Y digo que es un problema porque es un hecho objetivo que dificulta los cambios sociales, ¿no? En Inglaterra los trabajadores, por el número de empresas que hay, los trabajadores que hay dividido por el número de empresas es exactamente el doble que en España, más o menos. Entonces, habrán hecho esta experiencia en empresas en las cuales la gente rote. No quiere decir que haya un día en el que no se trabaja, que el miércoles no se trabaja, lo que quiere decir es que habrá quien no trabaje los viernes o no trabaje. Esto ya sucede. Hay empresas que trabajan a turnos las 24 horas del día y entonces trabajan un día, una semana por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche y la siguiente descansan. Quiero decir, están haciendo experimentos de ordenación de la jornada laboral. Yo creo que lo fundamental de esta experiencia inglesa, que es muy positiva, es que demuestra que el tiempo que pierdes yendo al trabajo, que también en el Reino Unido será más que en España, quitando la periferia de Madrid y de Barcelona, pues lo ahorras. Y en este sentido, pues probablemente tengas una mejor predisposición a trabajar, una mayor sensación de satisfacción, etcétera, lo cual le vendrá bien a la productividad. Yo tengo una amiga que es consejera de Educación de una comunidad autónoma y que está pensando para las próximas elecciones autonómicas proponer a su partido, que es el mío, que los docentes den clase 4 días a la semana si aceptan dar un día clase por la tarde. Y con eso hacer algo que desde el punto de vista pedagógico todos defendemos como positivo, pero que desde el punto de vista sindical todos los sindicatos de docentes piensan que es el anatema y la perdición, que es volver a abrir los institutos por la tarde. Bueno, yo... o sea, serán 3 días por la mañana y 1 por la tarde. No, 4 días por la mañana y un día mañana, y de esos 4 días uno mañana y tarde. Pero el quinto, que sería lunes y viernes evidentemente, pues no irías a trabajar y tendrías fines de semana de 3 días. Yo cuando me lo contó esta amiga mía la animé a que lo hiciera, me pareció una buena idea y además me parece que la flexibilidad no tiene por qué estar reñida. Hombre, vamos a ver, si tú trabajas en una empresa en la que trabajas el dueño y tú, la que trabajan el dueño y tú, esto no lo puedes hacer. Esto no lo puedes hacer, pero si trabajas en una empresa que son 20, yo creo que esto se puede hacer, porque también he conocido muchos agoreros que decían que en España era imposible que hubiera teletrabajo. Joder, llegó la pandemia y 3 millones de personas se pusieron a hacer teletrabajo, por cierto, no se hundió el mundo. Juan Carlos. No, al contrario, creo que de los puestos se han quedado siendo de teletrabajo. Primero, yo soy consciente de aquello que se decía, los experimentos con gaseosa. Sí que es mucho más fácil hacer experimentos con dinero público que con dinero
en el que los tienen que arriesgar los propios empresarios, los trabajadores y su entorno. Coincido plenamente con Octavio que no es lo mismo trabajar con una empresa media de 100 y pico trabajadores, como pueden trabajar Alemania y otros países, les permite implantación de jornadas, les permite la creación de fondos de pensión, les permite una formación interna mucho mejor que la que tenemos. España es microempresa fundamentalmente y el teletrabajo ha sido una buena experiencia. Se implantó mucho más allá de lo que era previsible, pero también es cierto que una vez que ha pasado la pandemia ha tenido una contracción. Balance final, hay más teletrabajo. Análisis que yo creo que hay que hacer, no se ha podido aplicar ni a todos los sectores ni a todas las áreas. Vamos a ir cambiando de tema porque les contamos ahora que las afectadas por la Ley Montero se organizan y crean una plataforma. Una iniciativa de Lucía Castro. Ella es una joven sevillana que sufrió abusos por parte de su tío cuando era menor. Están recopilando testimonios para armar una unidad de acción tras las rebajas de penas a violadores y se plantean que sea el Estado quien las indemnice. Es decir, Octavio, te estás sonriendo. Ellos lo que quieren es que de alguna manera se les indemnice por esos años que dejan, o sea, que viven en la calle los agresores sexuales y los violadores a través de esa rebaja de penas. Sí, yo no he defendido... Y por lo que le supone a ellas tenerles antes de tiempo en la calle. Sí, yo así en principio debo ser un bicho raro, porque yo no defiendo como oportuna el incremento de penas. O sea, esta tendencia tan española, de hecho el Código Penal español es el más duro de la Europa occidental. En la Europa oriental todavía queda alguno que nos gana y desde luego no me compararía con Rusia. Pero bueno, es que estamos hablando aquí de sentencias que imponen penas de 12 años cuando en Francia son 8 o cuando en Bélgica son 9. Entonces, ¿qué hacemos con esas situaciones, ¿no? O sea, quiero decir que, pero además para empezar, siempre que se organiza un movimiento de esta naturaleza es para exigir una reclamación económica, sea por cualquier tipo de accidente, sea por tal, al final siempre hay un destinatario que es el papá Estado que tiene que pagar una indemnización y luego, por continuar, y cuando son los jueces los que bajan las penas sin que medie reforma legal ninguna, pienso en el caso de la Arandina. Primera sentencia, 17 años, segunda sentencia, 4 años, tercera sentencia, volvemos a los 17. Si se hubiera consolidado la sentencia de los 4 años, ¿a quién tenía que haber recurrido la chica que fue violada? Pero es que entre una sentencia y otra había un recurso. Sí, claro, había un recurso. Con lo cual no había una pena. Pero en un recurso de casación, yo no soy abogado, pero algo conozco después de tantos años en la administración, no cambias ni los hechos ni las pruebas. Entonces, la sentencia lo que pasa es que valora que existía o no una determinada atenuante. La segunda sentencia valora la atenuante, la primera no y la tercera sí. Quiero decir con esto que hombre, a mí me parece de verdad que lo que hay que hacer es resolver el problema. Y lo que hay que hacer es resolver el problema y volver a una pena razonable de prisión. Por cierto, pena razonable de prisión, yo he leído en prensa una persona abusada de tocamientos indebidos a alumnos en un colegio al que le pedía el fiscal 40 y tantos años de cárcel. No había violación ni agresión sexual tal como la entendemos en términos de violación. Tocamiento que se dice. Sí, pero tocamientos. Bueno, a mí esto me parece un disparate. Cuando a Urdangarín le pidieron 19 años, yo se me iban las manos a la cabeza. Digo, pero si yo no conozco ningún condenado por asesinato en Burgos que tenga una pena de 19 años. Pero que en esos casos son sentencias ejemplarizantes que llaman. Claro, pero es que eso tampoco está bien. Y no es justo para el protagonista de la historia. Claro. Porque cada individuo tiene derecho a que se haga justicia partiendo de la base de que se haga... Juan Carlos, que está a punto de explotar. No, sorprendido. Porque me oigo el discurso de que no es bueno penalizar y penalizar mucho, no, eso es mío, y ahora resulta que cargarse a una rata pues puede conllevar 2 años de cárcel, lo cual me deja perplejo. Me sumo a la pregunta, que todavía sigue sin responder, que hizo una representante europea cuando dijo, oiga, ¿por qué ustedes precisamente cuando están a punto de recibir un montón de fondos públicos, fondos europeos, para mejorar su economía, rebajan el delito de malversación? Me sumo a esa pregunta. Hombre, habrá situaciones en las que sea bueno bajar, pero en otras, sinceramente, no lo entiendo. Y otro ejemplo, bueno, pues gracias a esta confusión de la ley CSI, en un patio de un colegio se produce una situación de tocamientos o abusos sin más, y puede suponer a un chaval que se tire 2 años en lo que antes se mantuvo reformatorio. O se está a favor de la mayor penalización o se está en contra. Y segundo, lo que no se puede contar a la gente es que con una ley se arreglan los problemas, sin más, porque luego se demuestra que no solamente no es cierto, sino que además se crean situaciones adversas. En la indignación de las víctimas yo la comprendo, pero la comprendo, es que tienen toda razón del mundo.
porque se está obligando este episodio a revivir la situación. Se está obligando a volver a sufrir daños que no sé evaluar. Yo no sé lo que supone revivir un episodio de violación, pero imagino que tiene que ser de lo peor que puede pasar a una persona. ¿Eso se puede cuantificar? No sabría cómo. ¿Y contra quién proceden? A mí me gustaría mucho más que procediesen contra los que han sido responsables de esto que contra el Estado en general. Porque si esto tiene nombres y apellidos, quienes lo han redactado y lo han puesto en marcha, pues hombre, aliviemos al común de los españoles y que lo paguen los que han generado la situación. Pues a este respecto, esta mañana, continúas ahora mismo, esta mañana en la sesión de control al Gobierno, Cuca Gamarra ha pedido el cese de Irene Montero, a la que considera gran culpable de las revisiones a la baja de las penas de agresiones sexuales. Usted suma 544 delincuentes sexuales beneficiados por su ley. Si su gobierno no suma, bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular. Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las mujeres. Estamos sumando con las mujeres, con leyes feministas, señoría, como también el colectivo LGTBI. Les pido, por favor, que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. Pues son imágenes de esta misma mañana, en esa sesión de control al Congreso. Octavio. Bueno, vamos a ver, en el Código Penal, ¿qué elevaciones de penas ha habido últimamente? Digo últimamente, en los últimos 30 años, desde que yo entré en el Senado por primera vez, tendría que decir más de casi 40. Bueno, pues se han elevado las penas por tráfico de drogas, pero luego, la verdad, si las personas que cometían tráfico de drogas eran a su vez toxicómanos, ayudábamos a que se les indultara o que si realmente tenían voluntad de revivir. Se han subido las penas contra los delitos de tráfico que atropellaban ciclistas, sobre todo cuando eran cometidos por conductores borrachos. Yo creo que normalmente cuando el Poder Legislativo sube las penas es porque detecta pues que hay un gran, digámoslo así, acuerdo social que exige mayor castigo para los infractores. En el caso de los agresores sexuales, yo creo que las penas españolas, si son las más altas de Europa, aun con la ley de la señora Montero, que desde luego como legisladora no pasará a la historia, pero aun con esa ley, si son las más altas de Europa, pues con toda franqueza, que 13 años y medio pasen a 12 años y medio, y dices que le han puesto en la calle, no, es que llevaba 12 años y medio en la cárcel, o sea que no es... yo no me veo subiendo la pena de cárcel indiscriminadamente a la gente, ni bajándosela indiscriminadamente. Es verdad que los jueces se han apuntado a hacer una interpretación favorable para el reo. Yo no voy a discutirle a los jueces eso. Juan Carlos. Los jueces tienen derecho a hacerlo. Los jueces tienen no el derecho, la obligación de aplicar la legislación. Y tienen la obligación de aplicar especialmente un principio que es la retroactividad positiva respecto a los reos. O sea, que no se trata solamente, se activa y es mucho más rápido si alguien lo pide. Evidentemente, si los abogados defensores de estos señores lo piden, activan el proceso. Pero antes que después, no es que quieran, ni es que se sientan especialmente machistas, sobre todo un grupo de personas como son los jueces en los que ya hay mayoría de mujeres, no digo ya la apabullante mayoría que se ha producido en las últimas generaciones. O sea, que aquí no estamos hablando de ninguna cosa caprichosa de los jueces. Los jueces, y se lo han dicho también desde las instancias europeas, aplican lo que hay. Y segundo, a mí me gustaría que no haya ese monopolio, ese acaparamiento de lo que es la protección especialmente frente a la violencia de las mujeres. Porque da la casualidad de que la primera norma que se crea en España de protección a un grupo que es violencia doméstica y que incluye a mujeres, pero también a ancianos que también la sufren y de niños, es del año 98. Se podía haber hecho antes, pero se hace el año 98 y tuve el placer y el honor de participar con Concepción Dancausa y con otra serie de personas. Con lo cual, el decir, los únicos que defienden aquí a las mujeres somos nosotros, me parece irracional. Consecuencia, que sigue sin haber un acuerdo para la reforma entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Seguimos en el ámbito político porque el economista Ramón Tamames ha aceptado la oferta de Vox para encabezar la moción de censura anunciada por Vox contra el presidente del Gobierno. Abascal y Tamames han estado negociando los términos del discurso y el contenido del programa durante las últimas semanas. Tamames es doctor en Economía, tiene 89 años y fue diputado del Partido Comunista, y una última hora Vox ha anunciado que va a presentar esta moción va a registrar, mejor dicho, esta moción el próximo lunes. Octavio, sorprendió, vaya salto, el Partido Comunista a Vox, hay un trecho, ¿eh? Bueno, si alguien llega a pensar de otra manera, yo me gustaría señalar que lo que hace Vox haciendo esta moción de censura no es defender la Constitución, sino quebrarla. En el derecho constitucional hay dos tipos de mociones de censura. Una moción de censura que es váyase, es lo que se llama moción de censura negativa. Lo que queremos es echar al presidente del Gobierno.
Lo que quiere Vox es presentar a alguien para echar al presidente del gobierno, porque no quiere que el señor Tamames gobierne, lo cual casi es de agradecer, porque no tengo ninguna confianza en cómo gobernaría el señor Tamames, sobre todo con este último y abrupto giro ideológico. Pero es que antes lo propuso a Rosa Díez y lo propuso a otra persona que me lo comentó a mí y que les mandó al carajo, pero que no está nada de acuerdo con el gobierno y tal y cual, pero también fue en su día militante del Partido Socialista. Entonces, lo que quiere Vox es hacer una moción de censura para descalificar al presidente del gobierno. Me parece espléndido que lo haga, con todos sus diputados, todos los días que haya sesiones de control en el Congreso. Pero la Constitución española no permite que la moción de censura sirva para eso. Las mociones de censura tienen que servir para sustituir a un presidente por otro. Y simplemente un matiz, porque si no reviento, yo también reviento a veces. En el caso de las sentencias del Procés, los jueces han retorcido la legislación de una forma que a mí no me parece decorosa, para cuando el Parlamento, la mayoría parlamentaria, vota una modificación de las penas, seguir aplicando las anteriores. Entonces, esto de si es derecho o es obligación, parece que es derecho en algunos casos y obligación en otros. Yo no me he sentido nunca capaz de juzgar a los jueces, porque eso me parece subvertir ese principio de separación de poderes y el sentido común. Supongo que la aplicación de las leyes se entiende mucho más cualquier juez o jueza. ¿Y quién les juzga? Cuando se hacen opiniones descalificantes o cuando se revoca mediante un indulto una sentencia, me parece que es oponerse o juzgar a los jueces. Es decir, no es que es excesiva. No, todos los gobiernos han dado indultos. Bueno, sí, sí, por supuesto. Y tú has seguido con miembros del Consejo de Ministros, yo ni siquiera. Y que no, yo he firmado. Y perdón, y tenemos una tradición maravillosa desde Juan II de Castilla, que era, hasta que llegó el Partido Socialista y la interrumpió, liberar un preso el día de Jueves Santo. Bueno, el sábado santo, pues bien, estupendo. Todos los días del año. Nos podemos poner a favor o en contra de los indultos según los Permíteme un instante, por favor. Pero, volviendo al tema que nos preocupa, a mí personalmente tengo amistad personal con don Ramón Tamames, he compartido con él algunos programas radiofónicos, me parece una persona que tuvo el gran acierto de un libro que le ha dado de vivir a él y de aprender a muchísimos españoles, la estructura económica de España, pero vamos, yo creo que a los 89 años no solamente experiencia lo que uno tiene. Venga, pues charlamos ahora con nuestro experto en ciencias políticas, Sergio Pérez. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué te parece esta maniobra de Vox y la moción de censura a Sánchez liderada por Tamames? Bueno, lo mismo que sucedió la otra vez, estamos en una moción de censura que lo que busca es dar visibilidad al grupo de Vox, a las ideas de Vox, y en este caso pues les ha costado más de la cuenta encontrar a una persona, ¿no? No hay que olvidar que Tamames además sí que era del Partido Comunista, pero ya en su momento comenzó su viaje ideológico hacia el centro y luego hacia la derecha, saliendo del Partido Comunista y afiliándose a la CDS, al Centro Democrático y Social. Pero, ¿qué es lo que exactamente crees que quiere conseguir Vox con esta moción de censura? Porque Octavio ya ha dado su postura, ¿no? Su visión de realmente que es injustificable, ¿no? Por lo que significa de toda la vida plantear una moción de censura. Sí, las mociones de censura lo que buscan es sustituir un presidente con otro. Vox ya lo dijo claramente, que ellos buscaban una persona que tuviera experiencia política y que además, en el momento en que fuera nombrado presidente del gobierno, automáticamente disolviera las cámaras y convocara elecciones. Y era lo único que buscaban. O sea, realmente les daba igual el perfil político o la edad de la persona por la que han optado. En este caso, pues lo que buscan es simplemente mostrar cercanía, como que ellos no son un partido que va para un grupo en concreto de la población, sino que busca llegar a todos, ¿no? Es decir, hasta la gente que ha militado en el Partido Comunista podría estar de acuerdo con los preceptos de Vox. Y si no prospera, como a todas luces tiene pinta, ¿no?, de salir, que no va a salir adelante, ¿eso qué consecuencias puede tener en las próximas elecciones para la formación de Santiago Abascal? Bueno, yo creo que ninguna, porque yo creo que el votante de una formación como Vox es un votante muy fiel, es un votante que tiene muy claro que lo que quiere y lo que pretende conseguir a través de su voto y lo que Vox le puede ofrecer, ¿no? Y que esto sabe, yo creo que cualquier persona que siga la política nacional sabe que esto es un brindis al sol, que son 52 diputados, el PP ya ha dicho que no lo va a apoyar, Ciudadanos ya ha dicho que no lo va a apoyar y, por supuesto, los partidos del gobierno tampoco lo van a apoyar. Entonces saben que es un brindis al sol y aún así deciden seguir adelante porque refuerza su imagen y es una oportunidad más para proclamar su argumentario en sede parlamentaria.
De acuerdo, Sergio, pues cambiando de tercio, resuelto el único interrogante que quedaba de cara a los comicios locales de mayo, me refiero a la candidatura de Ciudadanos a la alcaldía de Burgos. Adiós al actual portavoz y vicealcalde Vicente Marañón, la elegida, como ya sabemos, ha sido la actual concejala Rosario Pérez Pardo. ¿Qué te parece esta decisión y cómo puede afectar a la candidatura y al devenir de la formación naranja en momentos pues bastante clave para ello? Bueno, ya habíamos visto que Ciudadanos está en proceso de descomposición como partido político, perdiendo afiliados y perdiendo números de votos y representantes, ¿no? Y en este caso, pues, han optado por un perfil más tranquilo, por decirlo de alguna manera, porque quizás el portavoz del ayuntamiento es un poquito más agresivo, por decirlo en estos términos, ¿no? Y muy personalista, desde luego, y entonces el partido en este proceso de refundación ha optado por una cara más amigable o más cercana, una persona más de perfil medio que puede vender, que es una buena gestora y que está lejos de todos los problemas que han salpicado a Marañón en estos últimos años. ¿Y qué me dices del hecho de que de las 5 formaciones políticas que tienen representación actual en el Ayuntamiento de Burgos, en cuanto a sus candidatos, 3 son mujeres y 2 son hombres? Bueno, son decisiones internas del partido. A veces lo hacen por convicción política, ¿no? Como puede ser el caso de Podemos, y otras veces lo hacen por efectividad, ¿no? Buscando un golpe de efecto en la ciudadanía, porque efectivamente pues, ya va siendo hora de que haya una alcaldesa en Burgos, o simplemente porque pues, consideran que en base a los liderazgos internos la mejor persona, la persona más capacitada para ocupar esa posición es una mujer. Bien, pues una última cuestión. No sé si se podrá calcular, teniendo en cuenta los resultados electorales de las autonómicas del año pasado aquí en Castilla y León, cómo se trasladarían a las elecciones municipales del 28 de mayo, Sergio. Bueno, pues es un ejercicio de política ficción, claramente, ¿no? Porque es algo que enseñamos a nuestros estudiantes, que no son trasvasables las elecciones. Ni siquiera cuando han coincidido en el tiempo, ¿no? Como en 2019, que tuvimos elecciones autonómicas y elecciones municipales, el número de votos es idéntico entre el voto local y el voto autonómico. En este caso, pues bueno, si hiciéramos el trasvase de lo que pasó en febrero del año pasado, pues tendríamos que el PSOE sería la primera fuerza en los 3 principales municipios de la provincia de Burgos, pero que solo conseguiría gobernar libre en Miranda, ¿no? En donde se mantendría con 11 concejales. En el caso de la capital de la provincia, en Burgos, tendríamos a un gobierno PP-Vox, asumiendo que se repitiera la dinámica autonómica, y en el caso de Aranda estaría un poquito más complejo, porque PP y Vox solo no daría, y Podemos y PSOE tampoco daría, y entonces el papel de Ciudadanos, que podría obtener un representante en Aranda, o el papel de la España vaciada, pues podría ser clave. Muy bien, pues Sergio Pérez, me temo que seguiremos hablando de política ficción, ¿eh? Sí, por lo menos los próximos 90 días, hasta que tengamos resultados electorales, estaremos haciendo cámaras. Gracias como siempre, Sergio. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Hasta luego. Queridos contertulios, ¿algo que decir de lo que ha comentado nuestro analista, Juan Carlos? Coincido que hay una escala, empiezan las elecciones europeas y acaban las elecciones municipales, sobre todo en las de pequeños municipios, en las que, en el primero de los casos, europeas, lo predominante es el afecto, el cariño a una formación política, a un partido, a unas siglas. Y en el otro extremo es tan importante como la marca es el producto. Dicho de otra manera, que la elección de candidato puede ser absolutamente determinante. ¿Son transponibles unas a otras? No, lo acaba de decir, y creo que lo sabe cualquier estudiante de primero de sociología. Que vamos a tener una campaña difícil y que va a tener influencia, sin duda ninguna, esas elecciones, eso sí, van a influir sobre las siguientes, por supuesto. ¿Cuál ha sido la evolución? Una encuesta es una fotografía. Conviene saber cómo es la película y cuáles son las tendencias. En la presencia o no de Ciudadanos, sinceramente me parece optimista en Aranda. Bueno, ni siquiera está claro que las elecciones municipales influyan en las generales. Por ejemplo, las de hace 8 años, el PSOE tuvo un malísimo resultado y luego en las generales sacó un resultado mucho más alto. En las de hace 4 años, son las autonómicas las que influyen en las generales, ¿no? Es que en Castilla y León las autonómicas son las generales hechas comunidad autónoma, porque no hay ninguna pulsión autonomista, salvo en el caso de las candidaturas como Soria
las candidaturas provinciales, pero el PSOE y el PP suelen sacar un porcentaje de votos que se aproxima mucho al que sacan en las generales. Para hacer un cálculo además aproximado habría que calcular cuántos votos de más tuvo el PSOE de Burgos en las municipales hace 4 años respecto de las autonómicas y calcular si esos votos, que son votos, digámoslo así, a una candidatura socialista ideológica, pues se van a seguir manteniendo después de 4 años de gobierno municipal. En todo caso, me parece que es política ficción. Yo tengo un hermano, el pequeño, que escribe novelas de ciencia ficción y la última ha escogido un tema tecnológico, cuentos, mejor que novela, relatos más breves, un relato muy tecnológico y que al final acaba pues algo poco más o menos que magia, ¿no? Bueno, las elecciones siempre tienen algo de magia. Sí, porque sepas que a mí me parece política ficción todo lo que veo los miércoles en la sesión de control al gobierno. También eso, es política eso ficción. Es otra cosa. Es un espectáculo. Eso es otra cosa. Juan Carlos. He citado a Aranda y no me gustaría acabar este programa sin tener un recuerdo hacia una persona con la que nunca coincidí en política. Pero hablando de Aranda, Ricardo García Ochoa, que fue el primer alcalde que tuvo Aranda en la etapa democrática, fue parlamentario en las Cortes de Castilla y León, ahí creo que coincidimos desde la oposición y ciertamente mi recuerdo hacia un buen alcalde. Bien, pues volvemos a lo que comentábamos hace unos minutos. No ha habido responsabilidades por las consecuencias de la ley del solo sí es sí, pero sí en lo relativo al encargo de trenes para Castilla-La Mancha y Cantabria, unos trenes que no entraban por los túneles. Tanto el presidente de Renfe como la secretaria de Estado de Transportes pues han sido cesados prácticamente inmediatamente. Claro, lo que pedía Cuca Gamarra esta mañana, Octavio, en el Congreso, era que lo mismo que había pasado con esto pasará con la ley Montero. Sí, lo que pasa es que... pero con Montero no se atreven a cesar, la verdad. No, me refiero que ahí la que ha producido los ceses ha sido la ministra. Sí, claro. Que no fue la que les nombró, porque era el nombramiento del equipo anterior, pero ha sido la ministra la que les ha cesado. Mientras que en el caso de la ministra Montero ha asumido tanta responsabilidad que no sé quién podría cesar de su departamento. El presidente del gobierno. La verdad es que el tema este de los trenes yo soy incapaz de comentarlo. Quiero decir, me parece algo sinceramente increíble. Como si nunca se hubiera hecho un tren. Sí, y unos túneles que llevan así no sé cuántos años. Como si fuera una cosa nueva, ¿no? Es increíble. Lo primero me hace mucha gracia que sea de vía estrecha los que tienen exactamente el ancho europeo, pero bueno. Los otros, aquí pensamos que haciendo las vías más anchas no nos podrían invadir por tren, sin tener en cuenta que si nos invadiesen por tren llegarían tarde. Pero bueno, y esta decisión la tomaron Rusia por un lado, Portugal y España por otro. Hombre, yo sepa, aquí estamos todos secretarios de Estado. Ya sabemos para qué están los secretarios de Estado, para hacer lo que ni quiere, ni puede, ni debe hacer el ministro. Pues yo le rogaría también que lo mismo que ha hecho esta señora en el Ministerio de Transportes, lo hiciese ella misma en el ministerio de doña Irene Montero. No, Irene Montero no es miembro de mi partido. Si fuera miembro de mi partido, yo ya habría dicho en mi partido alguna cosa, ¿no? Yo sí que creo que es un error, lo ha comentado antes Juan Carlos desde otro punto de vista, fiar a la punición penal la única forma de resolver el problema. Yo estoy muy orgulloso, yo participé en la primera redacción de la Ley de Igualdad del año 2007. Como secretario de Estado. Y entonces hice un capítulo, participé en un capítulo que era un capítulo de prevención. En las nuevas leyes ya eso se ha perdido. Ya no se habla de educación, de prevención, etcétera. Y a mí me parece que la mitad de la humanidad somos hombres y que en este sentido algún mensaje debería dirigir a las... A mí me gustaría que no se diga que una ley arregla todo. Hubo un plan de violencia doméstica, la primera norma, que intentó proteger, dar formación, dar preparación. Y luego se dijo, no, lo que hace falta es una ley integral. Ojalá los resultados de esa ley integral hubiesen sido todos. Pues cambiamos radicalmente de tema. El Ayuntamiento de Burgos comienza a implantar en la ciudad el 5.º contenedor destinado a recoger residuos orgánicos. Para poder abrirlo se va a necesitar una tarjeta cuyo reparto se iniciará la próxima semana. De tu cubo a la tierra, bajo este lema se inicia a partir del próximo lunes una campaña informativa que irá recorriendo los diferentes barrios de Burgos para explicar cómo es el funcionamiento del 5.º contenedor, el marrón, al que exclusivamente irán los residuos de carácter orgánico. El primer requisito es contar con esta tarjeta. Se va a repartir una por cada domicilio y será imprescindible para poder acceder a la apertura del contenedor, acercando la tarjeta y ya se podrá depositar
la bolsa con los residuos orgánicos. El objetivo de contar con esta tarjeta es evitar que a este contenedor vayan otro tipo de residuos que no puedan ser compostables. Se van a instalar 900 contenedores en la ciudad de Burgos. Los desechos de comida dispondrán de su propio contenedor, será de color marrón y en las próximas semanas se van a instalar 900 en toda la ciudad. En paralelo habrá una campaña informativa por los barrios. Se entregará el kit informativo para que cada uno se lleve a casa el cubo aireado. Aireado es para que la materia orgánica respire y no produzca ningún olor en las casas. La principal novedad es que el contenedor marrón solo se podrá abrir con una tarjeta que se entregará gratuitamente en los puntos informativos. Lo que tienen que presentarle el ciudadano es en el móvil o en papel un recibo domiciliario que haga ver que corresponde esa persona con ese domicilio, ya sea alquilado o sea en propiedad esa vivienda, y se entregará una tarjeta por domicilio. Con ello se quiere evitar que vayan a parar a este contenedor residuos que no se puedan compostar. Aquel ciudadano que solicita esta tarjeta es porque está concienciado con el medio ambiente, tiene una tarjeta y la va a utilizar para depositar aquella materia orgánica y hacer las cosas bien. Ese es el objetivo. Y más cuando encima en esa propia isla tiene todas las fracciones para poder depositar otro tipo de residuos. Otro requisito es que la bolsa a utilizar debe ser compostable. Vamos a repartir en el kit un primer paquete de bolsas para todo el mundo, para que comience a reciclar, pero luego se pueden conseguir con bastante facilidad. La recogida selectiva da un paso más con el objetivo de que en un futuro próximo se pueda recompensar a quienes apuesten por el reciclaje. Pues ya tenemos un trabajo más, todo lo que haga falta por mejorar el medio ambiente. ¿A que sí, queridos Octavio y Juan Carlos? Bendita sea toda norma que mejore la calidad del medio ambiente, que preserve las próximas generaciones. Yo ya lo que no sé es cuántos cubos más poner en mi casa. No hablo de los contenedores, porque claro. No, hay que salir con tiempo de casa a tirar la basura. Bueno, yo recuerdo que en la depuradora hubo un momento en el que intentaron regalar los lodos de la depuradora a los agricultores. Y los 2 primeros años no pudieron hacerlo porque tenían tal cantidad de metales pesados que eran muy negativos para el campo. Esperemos que esta experiencia del ayuntamiento permita que esto sí sea compostable y desde luego todo lo que podamos hacer para ahorrar dinero a nuestros agricultores en fertilizantes y en costes asociados y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente, pues enhorabuena. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy con Octavio Granado y con Juan Carlos Aparicio. Gracias como siempre, que descanséis y hasta la próxima. Hacemos una brevísima pausa, a la vuelta volvemos con el tiempo. Ya saben que viene frío y nieve. Vamos a darles toda la información en 2 minutos. Últimos minutos en Noticias 8 edición noche para contarles que estamos en alerta por nieve desde esta noche en la provincia de Burgos. De hecho, el alcalde ha dictado un bando ante el riesgo de próximas nevadas. Leticia Gutiérrez, buenas noches. ¿Cuál es la situación? Sí, así es, la EMET ya ha activado el plan por fenómenos adversos con aviso amarillo en Burgos por el momento solo en la cordillera cantábrica, pero a partir de esta medianoche la cosa cambia y toda la provincia estará con aviso, especialmente la meseta burgalesa y el norte de la provincia con avisos amarillos. Eso significa que, por ejemplo, aquí en la capital durante las próximas horas va a poder nevar a cualquier cota y los espesores de nieve podrán alcanzar hasta los 10 centímetros hasta mañana por la tarde, cuando la EMET va a rebajar ese aviso. Pero después de la nieve llegarán las bajas temperaturas y de nuevo otra alerta por frío. Alcanzaremos en toda la provincia temperaturas de entre 6 y 9 grados bajo cero. Gracias, Leticia. Seguimos con el tema, ahora con nuestro hombre del tiempo, Daniel Angulo. Buenas noches. Vemos cambio radical para mañana jueves. Hola, Rafa. Muy buenas noches. Pues sí, mañana nos espera una jornada complicada de tiempo revuelto y de ambiente claramente invernal. Nos habíamos hecho ilusiones estos pasados carnavales con este ambiente primaveral, pero la realidad es que seguimos en invierno, que febrero es un mes loco, muy cambiante y que mañana lo vamos a comprobar muy bien. Viendo el mapa de situación previsto para mediodía, vemos cómo el anticiclón
de las Azores emigra hacia el norte. Cuando esto ocurre, entran vientos del norte, pero además, si vemos los mapas de los niveles altos de la atmósfera, vemos como hay aire frío en capas altas de la atmósfera. Todo esto verde es aire frío que mañana estará situado encima de nuestras cabezas con 30 grados bajo cero a 5.500 metros de altura. Eso va a provocar inestabilidad. Aquí en la capital ya amaneceremos con nieve. En principio durante la mañana va a nevar, aunque va a ser una nieve blanda, van a caer copos incluso grandes, pero que no cuajará del todo, podríamos tener una fina capa. Pero atención porque se va a intensificar la nieve durante la tarde y ya por la tarde y por la noche mañana sí que se puede complicar el tráfico porque va a nevar además abundantemente. Y lo va a hacer sobre todo en zonas montañosas, tanto del norte como de la sierra, pero además va a nevar en zonas donde no nieva normalmente, por encima de los 600-700 metros por la mañana, bajando la cota por la tarde a los 400-500 metros. Y como digo, va a nevar en zonas del oeste, Melgar, Castrojeriz, en Palencia, en Valladolid, donde no lo hace normalmente. Las temperaturas mañana bajas, apenas vamos a pasar de 4 grados, con ese viento del norte y con heladas luego por la noche. Pero el frío llega para quedarse unos cuantos días más. Lo seguiremos contando. Gracias, Dani, ya nos marchamos. Gracias también a ustedes, como siempre, por informarse con nosotros. Descansen y si quieren, aquí nos vemos mañana con botas, pero nos vemos a las 11 para contarles lo que pasa. Buenas noches.